estamos pasando de la parte del estudio ya a empezar a preocuparnos por las características del texto. O sea, si bien hemos visto la forma en que podemos concentrarnos, podemos ir organizando nuestros métodos de estudio, ya tenemos que ir pasando a la parte referida a cómo vamos a empezar a elaborar nosotros nuestros textos. Entonces hay una estructura que nos va a ir guiando primero sobre cómo podemos producir textos académicos para luego ya irnos enfocando en cuáles van a ser los contenidos de nuestras investigaciones y dirigirnos sobre todo a el momento en que ustedes hagan su investigación más grande, su proyecto de investigación o incluso su tesis. ¿Cuáles son las modalidades que tenemos para terminar la carrera? Tesis, defensa. Defensa de tesis, proyecto de grado hay. Sí, Lice, proyecto de grado y trabajo dirigido. Entonces, estas tienen un formato de estructura de texto que hay que ir respetando, pero de a poquito vamos a ir observando cuáles son las características en la producción de nuestros textos académicos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces lo que queremos empezar a identificar es por qué es importante un texto académico. ¿Qué principios fundamentales se relacionan con la redacción de nuestros textos? Si tiene una estructura, ¿qué componentes son los que debemos identificar dentro de un texto? Para luego ver cómo vamos a aplicar ciertos valores, cierta ética e integridad académica en la redacción de nuestros textos para tener una mejora continua en su estructura, pero además analizar y cuidar que exista una coherencia dentro de nuestros textos. A lo que por último vamos a ver cómo lo podemos cohesionar y revisar el estilo en el que estamos redactando. Como pregunta general, ¿qué documento, qué texto, qué es lo que más les aterra escribir? A mí, por ejemplo, perdón. Tal vez un informe, licenciado, porque yo tengo que presentar informes, digamos, de fugas, algo así más o menos, que se me han llevado algún activo. ¿Por qué no te gusta escribir los informes? Contame. Porque no tengo mucha práctica en esa situación. Yo soy más de campo. En realidad creo que es algo que nos pasa a todos. Todos queremos ejecutar el trabajo y el momento que hay que justificar el informe en el que hay una estructura donde tienes que buscar el sitio, derivar a quién es el superior, que el superior le tiene que derivar al otro superior, que tiene que haber antecedentes, una introducción, para luego pasar al desarrollo, del desarrollo a las conclusiones, pero yo ya he hecho el trabajo, entonces ¿por qué tengo que acordarme las fechas, los montos y demás? Sí, es muy común eso, pero si quieres es un requerimiento que nos pone
para poder determinar cuál ha sido el flujo de nuestro trabajo y los resultados que hemos tenido. Pero para eso podemos empezar a elaborarnos plantillas en base a la estructura que nos den inicial e ir llenando y empezar a ver algunas características como los verbos, las fuentes, cómo es que estoy respaldando ese trabajo. Entonces justamente eso es lo que vamos a tratar de ver de forma general, tanto con los textos académicos como en los informes, como en planteamientos de investigación, en la tesis y demás. Lourdes, ¿a ti qué no te gusta escribir? Hacer auditoría, Liz. Odio leer. Ya tienes que hacer todo un informe para ver qué es lo que ha pasado de principio a fin, leer los correos. No, es bien tedioso porque ahí tienes que ver lo que ves, se anota, lo que está ahí se anota, ¿no ve? Claro. Y dime, ¿cuál es la estructura de un informe de auditoría? Lo que yo estaba haciendo era de construcciones que no han sido pagadas, digamos. Entonces, lo que yo fui a visitar, que es, trabajaba con 7 empresas y fui a ver si habían hecho realmente la elaboración, digamos, de todo el material que habían prestado, los costos de personas, todo eso. Y fui y realmente lo hicieron, ¿no? Y me pidieron las cabezas por qué no habían pagado, porque era de gestiones pasadas y los de la empresa estaban reclamando su pago. Entonces ellos ya querían ir al Ministerio de Trabajo a hacer su reclamo. Yo les dije un ratito, voy a investigar. Si se ha hecho el trabajo, se les va a pagar. Entonces fui a hacer auditoría, sacar fotos, todo. Y lo correcto es que estaba hecho el trabajo, pero el mal trabajo que habían hecho son los arquitectos, el ingeniero, que sin aprobar ¿cómo le puedo decir? Una autorización que se da de la nacional, sin autorización no podían ejecutar ese proyecto y la verdad no tenían esa autorización para hacer esos proyectos. Entonces, ¿qué se llama? En sí los culpables eran los que estaban haciendo, ¿cómo le puedo decir? El ingeniero y el arquitecto haciendo esos trabajos sin autorización. Entonces tenía que averiguar todo y al final entregué mi informe que realmente se había realizado, pero tenían que hablar con la empresa para llegar porque no se puede pagar, digamos, así nomás, porque sí o sí gerencia tiene que firmar esos documentos para aprobar si se paga o no. Y siguen en esos problemas, ya mira, son 3 años que siguen. Yo la verdad ya me retiré porque ya me pidieron a mi cabeza. Y yo dije, mil disculpas, soy arquitecta, no soy auditora. Yo no puedo hacer ese informe porque tiene que hacer un auditor técnico. De lo que yo he hecho el informe, les entrego lo que yo he hecho, hasta ahí nomás. Pero yo no puedo meterme a auditoría técnica, digamos, que es especialista, digamos, y auditoría de investigación, digamos, que sí o sí tiene que haber una firma, digamos, de un auditor para hacer eso. Bastante interesante. Y más o menos, ¿cuál es la estructura de este informe? Igual tienes que tener un CITE, tienes que colocar la derivación. Sí. La fecha, el CITE, dónde estoy, digamos, las firmas que van a firmar, digamos. Eso, dice. Mayormente de mí era técnico, porque como soy arquitecta tenía que mostrar las fotos, el proyecto, digamos, algo técnico, porque auditora yo no soy, pero me estaban pidiendo para que haga tipo auditoría porque sé de construcción, digamos. Y si tengo que hacer un análisis como ¿cómo le puedo decir? Cuando ves a un muerto y tienes que investigar, ¿no ve? Exacto. Un análisis de qué es lo que ha pasado, ¿no ve? Hasta tenía que ver si han pintado realmente o no, todo eso.
Pero dime, después del CITE, las firmas, ¿qué vienen? Los antecedentes, tienes Ah, que claro, decir. los antecedentes, los antecedentes. Después, ¿qué viene después de los antecedentes? Los antecedentes, el análisis, digamos, que he hecho, digamos, de todo lo que ha pasado y no nada más, y gráficos, lo que puse. Las observaciones, Ah, claro, sí. sugerencias, Sí, la con... verdad yo lo he partido en cuadros. Puse un cuadro, digamos, de imagen de lo anterior, de lo que estaba más antes, porque las empresas tenían fotografías, y lo de después, lo que habían hecho rampas o esas cosas, ¿no ven? Cómo se veía el inmueble antes y después, cómo habían puesto una puerta, cómo era antes el inmueble sin puerta y ahora con puertas de vidrio, digamos. Ahora, cómo era una estructura, digamos así, el antes y el después ponía fotografías y allí ponía mi concepto en tal fecha, se ha hecho tal cosa. Interesante. Y de ahí te ibas a conclusiones, que es Ah, donde dices lo que sí, se debe hacer. claro, en conclusión, la empresa, pero, o sea, yo directamente no quise meterme mucho más allá porque ya era meter cabezas. Yo dije, y lleguen a una reunión con las empresas y gerencia nacional para que queden de acuerdo qué se va a hacer con los pagos. Perfecto. Entonces, si nos ponemos a analizar estas estructuras, nuestros textos, nuestros informes, nuestras evaluaciones se van a constituir en una forma de comunicación, que al igual que la oral en la que estamos expresando nuestra opinión, nuestro mensaje, nuestras observaciones, nuestras conclusiones, lo que estamos haciendo es formalizando a través de la comunicación escrita el contenido de nuestro mensaje, lo que es esencial para la difusión, pero como bien dice Lourdes, también tiene un componente más riguroso de conocimiento, porque ahí está estampada tu firma, está en blanco y negro, cuál es la recomendación o la conclusión que has dado. Entonces, como como cotidianamente diríamos, las palabras se las lleva el viento, pero cuando se trata de un texto, este perdura, se puede archivar, sirve como respaldo. En base a ese texto se puede hacer un análisis, se puede extraer la información. Entonces tiene una característica de formalidad. Por eso es que a través de las instituciones académicas, lo que se quiere es plasmar y tener una base sobre esta información o estos logros o esta nueva información que se está encontrando para que sea parte del pensamiento crítico. Y es por eso que parte del proceso del nuevo profesional, lo que se pide es que pueda plasmar ese su pensamiento crítico de la información a través de la redacción de textos académicos, para que luego se pueda analizar esta información compleja y a través de ella se puedan tener criterios de resultados, de propuestas para solucionar estos problemas de forma original, creativa, y eso es lo que se busca a través de los ensayos de investigación. Por eso es que se nos dice que son de vital importancia para la vida universitaria. Pero entonces, ¿por qué será importante el escribir bien? No solo en una carrera o no solo en nuestros informes, sino de forma cotidiana, porque de alguna forma en el texto escrito, en este mensaje que estamos elaborando, debe haber una coherencia y una concordancia. Y yo tengo dos anécdotas sobre eso. Por ejemplo,
para la hora en que tienes que pagar viáticos, hay una estructura de informe donde tienes que decir a qué hora has partido, dónde has viajado, con quién te has encontrado, con quién te has reunido, etcétera, etcétera. Y en uno de los informes, donde teníamos que pagar a partir del informe los viáticos, uno de ellos escribía, ¿no? Y decía, bueno, llegué a la ciudad de Sucre en el vuelo tantos, ahora tantos, y en el informe de su compañero, en esa parte decía yo también. ¿Me entienden? Ahí ¿qué compete Lourdes o Helio? ¿Cómo puedo justificar ese tipo de informe en el que me diga yo también? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi caso? Que me presente los boletos de viaje, la estadía, todo eso. Claro, que se copie el informe, pero que no me ponga yo también, ¿no es cierto? Yo no soy adivino para saber que ha hecho lo mismo que su compañero. Entonces, hay este tipo de circunstancias, al menos cuando uno no tiene la experiencia o al inicio, o que te plantean, es un ejemplo, es una caricatura, pero si en el informe te dicen, llegué a la playa a las 10 de la mañana con mis guantes, mi poncho y mi gorro, ¿cuál es el problema ahí? Que está detallando todo, que es solamente, bueno, en un informe lo que importa son las facturas, lo que compete, digamos, lo que tiene que su estadía, todo eso, el consumo. Exactamente, pero además no tenemos playa, entonces, ¿dónde te has ido? Y además, si te estás yendo a la playa, no creo que necesites poncho, gorro y guantes porque en la playa hace calor, ¿no es cierto? Entonces hay esas contradicciones. Por eso es que es importante que nuestros informes técnicos, que sean de análisis financiero, propuestas de proyecto, tesis, comunicación, emails, tengan una característica formal. Porque si no, lo que está sucediendo es que entramos en contradicciones y no le estamos dando la seriedad necesaria al documento, ya sea de informe o ya sea académico, cayendo en este tipo de errores. Por ejemplo, en el WhatsApp, por eso es que el WhatsApp no se constituye como una prueba oficial en cuestiones sobre todo laborales. ¿Por qué? Porque no tiene esa calidad de escritura y cometemos errores ortográficos, no tenemos un inicio, no tenemos un nudo, no tenemos una conclusión, simplemente estamos mandando mensajes sueltos en función a nuestros requerimientos. Entonces, eso es que existen desafíos a la hora de hacer un informe o a la hora de hacer un texto académico. Estos desafíos están dirigidos principalmente a tener una estructura lógica coherente. Cuando iniciamos existen diferencias en esa estructura lógica y me paso de un tema al otro, no estoy haciendo un seguimiento a lo que estoy planteando y estoy lanzando ideas. El otro es que muchas veces caemos en el error
de incorporar citas o referencias que no son correctas. A lo mejor escribimos una carta formal en un lenguaje coloquial en el que en vez de escribir en tercera persona, empiezas a personalizar tu redacción y dices yo, cuando lo importante ahí no eres tú, sino es más bien la acción que está realizando en función a luego un informe que respalde que por haber realizado determinadas actividades se te tienen que pagar, ya sean viáticos, ya sea tu sueldo, ya sean tus honorarios y demás. Entonces, por eso es que lo que pedimos es tener una objetividad y distancia. ¿Qué quiere decir esto de la objetividad y la distancia? Que la redacción exige un tono imparcial. En tu caso, Lourdes, ¿podías emitir opiniones dentro de tu informe? ¿En mi informe omitir opiniones? No, más bien incorporar opiniones, decir, sí, han hecho el trabajo, tienen que pagarles. No, Lice, la verdad, como le dije, revisé los correos, quién aprobó, quién autorizó, pero tenían autorizaciones, digamos, de la subgerente, pero no del gerente nacional. Entonces, ahí es donde vi que la cabeza no siguieron las normas, digamos, porque hay una normativa que tienen que cumplir ellos, que dice primero se tiene que pedir autorización al subgerente, el subgerente al gerente nacional. Entonces han omitido eso. Por esa razón le despidieron a la subgerente, digamos, porque era un pago alto, digamos, y también al arquitecto. Pero esos pagos siguen ahorita siguen flotando, digamos, porque nadie se quiere hacer cargo, porque es un presupuesto que ya debería ser pagado, digamos, pero como cada año se gestiona, ¿no ve? Los, ¿cómo se puede decir? ¿Devengados? Devengados, creo que es cuando haces presupuesto para el año. Y no lo o sea, cada año se cierra la gestión y si cierra, se paga todo lo que ese año se ha hecho. Y se empieza de cero, digamos, en enero con el presupuesto que han quedado. Entonces, y me acuerdo que para esa fecha sacaron presupuesto para esos pagos, pero nadie quería firmar. Nadie se quería ensuciar las manos, yo tampoco. Por eso a mí me querían hacer firmar como auditor y yo les dije, no, mil disculpas, no soy auditora. Yo he hecho, aquí está mi informe, he firmado, les solicito que contraten un especialista, un auditor externo, pero técnico. Y según eso ya ustedes vean si van a pagar o no. Exactamente, esa es la particularidad de un informe técnico y también de un texto académico. Tú no puedes expresar abiertamente tu opinión o tu juicio de valor. En otras palabras, decir, la arquitecta y el ingeniero son los responsables, despídanlos. No puedes hacer eso, sino tienes que más bien usar un lenguaje formal en que digas, los responsables de la parte de diseño de tal fecha a tal fecha no presentaron el respaldo, no puedes decir directamente que los despidan o que son culpables. Entonces, eso es lo que se pide en la redacción de los textos académicos, pero también de los informes, el tener un tono imparcial. No personalizarte, no usar el yo pienso que o el yo opino que o tiene la culpa fulano, sutano,
sino que tienes que más bien hacerlo impersonal, evitar tus opiniones, si quieres reflejar lo que estás encontrando, pero nunca asumiendo nada personal. Por ejemplo, en vez de decir, creo que el estudio es deficiente, yo lo que podría plantear, incluso como docente, es decir, el estudio presenta limitaciones metodológicas, le falta su marco teórico, tiene problemas en la redacción, pero estoy manteniendo una distancia. No estoy diciendo ha hecho mal su trabajo el estudiante y por eso debe volver a pasar la materia. Entonces, esto es en función al rigor y al poder verificar lo que estoy planteando. Entonces, para eso, lo que se pide dentro de la estructura de los informes, de los textos académicos, es citar en base a qué estudios estoy haciendo tales afirmaciones y de alguna forma fundamentando la validez de mi opinión en base a otros textos o otra información. Por ejemplo, en el tema de ética, cuando hay problemas como estos y tengo que dirigir o derivar a un posible despido, yo tendré pues que basarme en un manual de funciones, citar el manual de funciones, ver en qué lugar del manual de funciones se están planteando sanciones o cómo es que se debe proceder y no personalizando a mí dentro de mi análisis. Luego también lo que se pide es presentar datos empíricos, es decir, en función al uso de una metodología que ha sido previamente justificada, mostrar tal cuales han salido los datos que me dan la posibilidad de llegar a las conclusiones que estoy planteando. Luego, lo que también se pide, y es un poco como el tema de la inteligencia artificial, es que nosotros incorporemos nuestra lógica, nuestro criterio para hacer las argumentaciones. Porque a la hora de hacer gráficas, de hacer fórmulas o de usar la inteligencia artificial, si metemos basura, nos van a devolver basura. Y ahí es donde tenemos que hacer una revisión y una argumentación lógica para comprobar, verificar que haya una coherencia interna y que el gráfico no haya fallado por un numerito, por un 0 de más o un 0 de menos y me salga que el porcentaje de cumplimiento ha sido 100%, porque ha sido un error de cálculo. Por eso es que debemos siempre revisar y argumentar los textos o los informes que estamos realizando. Y por último, lo que debemos hacer es que acudamos a fuentes verificables, ya sea en acceso a base de datos académicas, ya sea a libros especializados, ya sea a informes anteriores, todo pero en función a que nuestras fuentes, las fuentes de donde estamos extrayendo esta información, sean verificables y confiables. Por ejemplo, cuando yo quiero conocer cuáles son las características de un concepto o qué significa determinado concepto, ¿dónde puedo acudir? De forma general, ¿dónde acuden ustedes generalmente? Yo al Google. Ya, en el caso del Google, pero te da una serie de enlaces. ¿Y cuál de esos enlaces eliges? El primero que me salga.
Y Lourdes, ¿y si es Wikipedia? Ah, no, no he usado eso. O sea, hay un análisis, digamos, donde sale la primera y me entro ahí y después ya veo, digamos, qué es lo que hablan. Y según eso me voy basando. Es correcto, pero tienes que empezar a identificar fuentes confiables. Por ejemplo, Wikipedia no es una fuente confiable. ¿O el Rincón del Vago será una fuente confiable, Elio? No, licenciado, lo que yo hago, digamos, es indagar con mis superiores o aquellas personas que han pasado por lo mismo. Ya, pero ¿y si no tienes esa posibilidad y tienes que acudir a la tecnología? ¿A qué fuente te...? Casi lo mismo que Lourdes, pregunto a Google y me sale, digamos, opciones y voy revisando todas las opciones que me salen y asimilo. Ya, de acuerdo. Vamos a ver una fuente oficial para el tema de conceptos. Ahorita están en sus máquinas o están en sus móviles. Yo estoy en máquina. Ya, o lo haremos, espero no se me corte la grabación. Vamos a tratar de hacerlo de forma conjunta. Esta, por ejemplo, es una fuente confiable en la que ustedes pueden extraer conceptos o definiciones. La RAE.es, póngansela ahorita como favorita porque va a ser parte de nuestra metodología. Entonces, al ser la Real Academia Española, tengo un tema de confiabilidad en función a sus conceptos. Luis, bienvenido. Te estábamos esperando. Buenas noches. Luis, un concepto que quieras, que no conozcas o te gustaría conocer. Dice, buenas noches, va a disculpar la demora. No Dice, te... a ver, en el área de topografía hay una palabra que hasta ahorita creo que seguimos tocando. No sé si se podría buscar Claro que eso. sí. La palabra es georreferenciado, pero ahí hay la pelea que es con doble R o solamente con una R. Veamos qué nos dice la Real Academia Española. Te dice que la palabra georreferencia no está en el diccionario. A lo que se podría referir es a georreferencia o a georreferencial. Entonces es con doble R, Luis. Veamos qué es georreferencia. Es la ubicación concreta de un punto en un sistema de coordenadas geográficas. ¿Has salido de la duda? Sí, dice, sí, está un poquito entrecortado mi señal. No te preocupes, pero a ver, veremos en el Google que me sale como georreferencia. Bueno, aquí me sale el tema de la IA, pero si se fijan, georreferencia, aquí sí me acepta con una R, entonces estoy ya
cometiendo un posible error. Si bien en el concepto está corrigiendo, aquí me acepta. Entonces, por eso es importante tener una fuente confiable y académicamente yo les puedo decir que la RAE es una fuente confiable. O sea, si ustedes en sus textos o en sus mismos informes me van a incorporar como referencia a la Real Academia Española, es válido. Lo mismo nos debe pasar en el tema de economía, en el tema de administración. Tenemos papers o tenemos páginas que son referentes a nuestra carrera y a nuestra institución. Si yo les digo que el documento o la información la he sacado de la página vedu.bo, será una fuente confiable. ¿Qué dices, Helio? Yo pienso que sí, licenciado, porque es la universidad y... Exactamente, muy bien. Entonces estamos usando nuestro sentido común para citar. Entonces, si es mi alma mater, si es mi universidad, obviamente tiene ese rigor y esa verificación de los datos. No me han subido memes o fake news que llamamos para dar la información. Ahora, con el tema de la misma inteligencia artificial, ya te pueden hasta clonar páginas y hacerte creer que son El Deber, que son La Razón o algún periódico, pero si tú te fijas en el URL, en ese HTTP que dice, ahí puedes identificar que se trata de páginas falsas o memes o videos donde lo que quieren es desprestigiar a alguien. Entonces, por eso es la importancia de ver qué fuentes vamos a usar. Luego hemos hablado de que tenemos que, ya sea en nuestros informes, ya sea en nuestros correos, ya sea en nuestros trabajos, incorporar un lenguaje técnico y un estilo formal e impersonal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debo evitar expresiones coloquiales, posibles contradicciones o tener un tono conversacional o lúdico como lo hago en el WhatsApp o en el Messenger o en el Facebook. Aquí tengo que darle la importancia a ese trabajo, a esa ni siquiera en producción intelectual propia y darle una jerarquización, revisando el tema de la redacción y la ortografía, porque ya es un documento que está mostrando mi trabajo intelectual y es de una jerarquía mayor. Entonces, veamos que estos textos también deben guardar una coherencia y una cohesión. Coherencia, entendida como el principio que va a permitir que tus ideas fluyan de una manera lógica y que las oraciones se conecten sin fisuras. Por ejemplo, en algún artículo o en algún informe yo tengo que usar adecuadamente los conectores, los pronombres y asegurar que esa unidad temática me lleve a un desarrollo informativo, es decir, a una progresión. Entonces,
como chanchullo, yo les puedo dar algunos conectores, es el término de sin embargo, por tanto, en consecuencia, cuando tenga que conectar dos ideas. Como ejemplo, sin cohesión tenemos: las empresas invierten en digitalización, algunas no sobreviven. Entonces, si yo quiero darle una conexión coherente, lo que puedo decir es que las empresas invierten en digitalización. Sin embargo, estoy usando mi conector, algunas no sobreviven debido a la falta de una estrategia. Entonces le estoy dando coherencia al planteamiento que estoy estableciendo, pero además le estoy dando una continuidad y no cortando la idea con un punto seguido. Eso pero lo vamos a ir también trabajando en el transcurso de nuestras clases y también de los ejercicios que vayamos haciendo. Entonces lo que estamos buscando es una argumentación lógica donde se pueda comprobar que la estructura de nuestros informes, de nuestras tareas, de nuestros textos académicos sea sólido. ¿Por qué? Porque estamos empleando un razonamiento deductivo o inductivo para llegar a una conclusión. Pero esta conclusión, además, va a ser basada en evidencia, ya sea a partir de mi marco teórico, ya sea a partir de mis entrevistas, ya sea a partir de, en tu caso, Lourdes, ¿cómo llamarías a el proceso de investigación que has hecho in situ, en el lugar? ¿En La Paz? No, de eso que estábamos hablando del... ¿Del CITE? Sí. Bueno, ahí tiene una característica, digamos, ponen por código cada informe, digamos, entonces el sistema, yo pido al sistema, codifico y él me da el CITE, digamos, que tengo que presentar. Ya, no, a lo que me estaba refiriendo es que lo que queremos es tener una justificación de la conclusión a la que hemos llegado basada en evidencias. En el caso que nos has contado, nos mencionabas que habías tenido que ir al lugar. Este tipo de evidencia, ¿cómo se denomina dentro de un informe técnico o un texto académico? Deductivo, tal vez, licenciado. Ya, pero deductivo ¿a partir de qué? De los hechos, digamos. ¿Cómo digo técnicamente que he ido a ver esos hechos? Hecho. Yo, la verdad, la verificación, pues, la verificación realizada en la agencia Batallas, se realizó, Claro, pero no solo has hecho una verificación, porque en la verificación a lo mejor lo que te ha tocado es ir a ver fuentes secundarias, ver los informes, ver cuánto habían gastado, ver fotografías, pero lo que tú has ido a ver, les voy a dar una pista, es una inspección ¿qué? Inspección técnica. Inspección técnica ocular. Esa es tu evidencia. Entonces, en eso es en lo que también nos basamos para poder llegar a deducir en función a nuestra evidencia, que puede ser en el sitio, puede ser empírica o puede ser documentada. Cuando hablamos de lo deductivo, es un poco las tablas de verdad, que también están relacionadas con el tema de las tablas de verdad, donde por ejemplo nos dicen, todos los mamíferos tienen pulmones. ¿Cuál sería mi argumentación lógica? Que
el perro es un mamífero. Por ende, ¿el perro tendrá pulmones? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Alguien me puede dar otra deducción lógica? Anímense. El perro es carnívoro. Ya. No, pero así, dime, todos... Todos los perros. todos los que comen carne son carnívoros, ya. Ok. Todos los que comen carne son carnívoros. Entonces, ¿cuál es tu deducción? Que los perros también son carnívoros. Claro, que el perro come carne y por tanto el perro es carnívoro. Muy bien, Lourdes. Le toca a Lelio. Un ejemplo deductivo. A ver, a todos les gusta jugar fútbol. A Y todos, a las mujeres también les gusta jugar fútbol. claro, hay mujeres que les gusta. Ya, a todos les gusta jugar fútbol. Ya, sigamos. Usted lo dijo, a las mujeres también les gusta. Las mujeres también son todos, tendrías que decirme. A todos les gusta jugar fútbol. Todos también es una mujer. Por tanto, a las mujeres también les gusta jugar fútbol. Ah, ya, muy bien, licenciado. Le toca a Luis. Todos somos mortales. Ya. Por lo tanto, moriremos tarde o temprano. Falta una antes. Ya no se me ocurre nada. Todos, no, pero no todos somos mortales. Habría que... Todos los que estamos en esta clase somos mortales. Por ende, el docente también es mortal. Por tanto, nuestro docente algún momento morirá. Ahora sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, esa parte deductiva es la que necesitamos en base a sus evidencias, ya sean empíricas o no. Este documento va a estar en la plataforma. A ver, no, ¿cómo sería la deducción? El docente sube todas las presentaciones a la plataforma. Esta es una presentación sobre la estructura de los textos académicos. Por ende, esta presentación estará en la plataforma. Esa sería mi deducción. Chanchullo. ¿Cómo entonces puedo justificar yo mis deducciones, mis conclusiones? Primero, citando fuentes, que pueden ser mías, si es que yo he escrito esos documentos, o pueden ser de otros, pero tengo que reconocer su autoría intelectual. Más si se trata de informes, o sea, en base a el otro informe, yo estoy concluyendo o estoy deduciendo
Pero como bien nos explicaba Lourdes, o sea, hay un grado de compromiso. Ahí incluso puedes entrar hasta en responsabilidades. Y no solo responsabilidad, no solo en responsabilidad laboral, puedes entrar en una responsabilidad individual, en una grupal o en una jurídica, hasta te pueden hacer un juicio. Entonces, por eso es lo importante de citar fuentes y mencionar la autoría del otro. Tema académico, por ejemplo, el plagio es totalmente rechazado. O sea, por eso es que pedimos que hagan una lectura analítica, hagan resúmenes, se apropien, usen sus términos para no incurrir en el tema del plagio. Luego está el estilo de cómo citar los informes o los textos que estamos elaborando, y para eso tenemos métodos como el APA, el MLA, el Vancouver, que los vamos a ir revisando en el transcurso también de nuestras clases. Luego está la integridad académica. En base a qué conocimientos estamos dando nuestras conclusiones, cómo estamos haciendo nuestra síntesis, cómo estamos haciendo las proyecciones. Como esto va a estar como esta presentación va a estar en la plataforma, de aquí pueden copiar cómo es una de las formas de citar a partir de la APA, que es esta: apellido, nombre, año, título del texto, editorial, que se los he puesto aquí más detallados. ¿Dónde está? Aquí. Cuando son citas directas, apellido, año, página. Cuando son citas indirectas, solo el apellido y el año. Cuando son referencias, pueden estar al final con todos los datos completos. Cuando quiero hacerlo rápido, por ejemplo, un tema de cita, pongo el apellido, Porter, el año, la página y si tengo la editorial. Cuando ya voy a hacer la referencia, tengo que aumentar el apellido, el año, el título del documento en cursiva y la editorial de donde es tratado la información de ese libro. Ahora, una de las características también de nuestro documento es que debe ser original. Debe ser una contribución de producto de nuestro conocimiento o de nuestra producción intelectual. Eso va a implicar que vamos a mostrar una nueva perspectiva, una nueva forma de ver determinado problema, o a lo mejor un hallazgo empírico o un estudio de investigación en una tesis innovadora, o que hayamos encontrado nuevas formas de aplicar la metodología a un análisis que nunca antes había sido visto, o que demos una noticia importante a partir de la investigación que hemos hecho. Entonces ahí es importante el ver el tema de la intertextualidad, donde vamos a empezar a integrar nuestros conocimientos previos con el marco teórico que hayamos encontrado, es decir, con la información que podamos obtener de otros autores. Y esto se va a poder evidenciar mediante citas directas, mediante la paráfrasis y referencias bibliográficas que nos van a permitir contextualizar el trabajo y así poder dialogar con la información que hemos ido encontrando a partir de la literatura existente. De esta manera es que necesitamos un enfoque crítico que nos va a permitir revisar el documento que
que estamos elaborando, pero además hacer una autoevaluación y una revisión por las partes más importantes y en lo posible con la ayuda de nuestros pares. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado. Mientras más nos enfocamos en una investigación o en un texto, ya empezamos a soslayar o si quieren evitar, saltar ciertos aspectos, ciertas páginas que ya hemos revisado. Internamente ya creemos que están bien y las saltamos, ya no las queremos revisar porque ya hemos hecho muchos cambios. Entonces, por eso es que se pide que también alguien externo, o sea, externo a ese trabajo en específico, pueda ayudarte a revisar. A eso nos referimos con revisión de tus pares. ¿Por qué necesitamos esta nueva visión externa que no haya visto antes lo que estamos haciendo? Para que nos pueda ayudar a analizar la solidez de nuestros argumentos, si hay una coherencia lógica y si es pertinente la evidencia que estamos presentando a través de nuestro texto, de nuestro informe. Es a través de esta manera entonces que vamos a poder asegurar la calidad y el rigor del texto académico. En esas circunstancias entonces es que tenemos una estructura convencional, si quieren una especie de índice que pueden ir utilizando ya para sus trabajos de la universidad o para sus propios informes en el tema laboral. Primero necesitamos una introducción donde se vea el contexto, es decir, los antecedentes, el problema que estoy tratando y los objetivos que quiero conseguir. Para luego pasar a la forma en que voy a aplicar los métodos de diseño, de muestra o de análisis o de comparación, de inspección, de análisis, de investigación y luego recién elaborar los resultados que nos muestren los hallazgos clave, los datos, las figuras y por último hacer nuestras observaciones, nuestras sugerencias a partir de una discusión en la que puedo recién incorporar mi interpretación, las implicaciones de lo que he encontrado y una posible conclusión. Ante estas circunstancias, entonces, tanto para los trabajos que vayamos a presentar como para nuestros informes, va a ser clave tener un título formal que sea efectivo, conciso, informativo y atractivo. O sea, que el informe, o sea, el título del informe o ¿qué vendría a ser el título en mi informe, Lourdes? O en una nota. Dice, bueno, la verdad de mí, en mi informe era pagos pendientes, empresa, Oncor, SRL. Pero ese no era el título, ¿qué era? Es el título en sí. No es la referencia. A ver, déme un ratito, voy a abrir mi... Buenísimo, así comprobamos. ¿El informe tiene título? Elio, sí. ¿Tus informes tienen título y yo estoy equivocado? Lo tiene. Excelente. Referencia Luis, también.
¿Tus informes tienen título? Luis, en la elaboración de tus informes pones título. Sí, Lice. Tú pones informe, número tantos, ¿qué más? A ver, un poco contame cómo haces. El tema del tema, pues dice, del tema tantos, y abajo, en el caso de topografía, ponemos informe técnico georreferenciado. Tienes toda la razón. Incluso el título tiene que entrar en el carimbo, ¿verdad? Sí. Tienen toda la razón. Claro. Un informe solo es parte Ahora del... ¿le puedo decir cómo hice mi informe? Ya. A ver, porfa, sí. Ya, arriba dice informe, digamos, ¿ya? Después bajando, informe explicativo. Consiste en La Paz, GR, SRL, tal fecha 2024. Pagos pendientes de la gestión 2021 y 2022, empresa Oncor, SRL. Ahí viene para, y después gerencia nacional, ahí va subgerencia nacional, jefe nacional, analista nacional de bienes inmuebles, y después de quién, digamos. Lourdes, muchísimas gracias. Y luego los antecedentes. Me has sacado claro. Tiene que ir en la parte de abajo el informe. Como arriba le ponen el informe y el CITE, no estaba visualizando que tiene que tener un título. Y en tu caso, el título es conciso, me está informando qué es lo que estás tratando y además me está hablando del contenido, ¿no? De lo que has hecho e incluso la gestión. Entonces es un buen título, ha captado mi interés y ha resumido tu trabajo. Tienen toda la razón. Entonces los informes también tienen un título y tienen estas características. Luego está un pequeño resumen que en la parte de investigación llamamos el abstract o la introducción que te lleva a los antecedentes, pero te va sintetizando cuál va a ser el contenido del trabajo que estás presentando. De alguna forma permitiéndote rápidamente ver cuál era el contexto en el que estás tratando el problema, ¿no? Y aquí es donde se deben incluir las palabras de indexación, es decir, que te traten los datos que estás analizando o en el caso de la investigación, las bases académicas que estás utilizando para tu investigación o para tu informe. Otra vez vemos el tema ya después del abstract o de este pequeño resumen. Vemos a la introducción que debe tener el contexto y antecedentes. Esto ya en trabajos de investigación específicamente, donde se vea cuál es el contexto, es decir, cuál es el marco general del tema. Se vea mi marco teórico, mi marco contextual, mi marco metodológico, para luego pasar al planteamiento del problema. ¿Cuál es la pregunta central que quiero resolver? Y luego pasar a los objetivos. ¿Qué quiero lograr con este análisis, con esta investigación? Donde además voy a incorporar una posible respuesta que va a ser mi hipótesis. Entonces, en esta parte entrarán las metas de mi estudio, qué suposiciones estoy tomando, qué quiero encontrar a partir de la investigación, para luego justificar por qué es relevante llevar a cabo esta investigación y qué aporte o qué impacto va a tener en mi carrera, en mi trabajo o en mi contexto académico.
como les decía, como parte de entonces el contexto y antecedentes, voy a tener un marco teórico donde se va a fundamentar la investigación. Es decir, va a conectar mis objetivos, lo que quiero encontrar, con conocimiento previo, o sea, con bibliografía anterior, donde se trate el tema. Y es aquí donde vamos a empezar a definir conceptos clave, vamos a identificar teorías relevantes, vamos a también relacionar cómo estas teorías se van a involucrar con mi tema en cuestión. Esto sobre todo para contextualizar mi estudio. Luego, dentro del marco general, también voy a poner el cómo voy a hacer la investigación, cómo voy a usar los métodos dentro de mi análisis. Es decir, por ejemplo, ¿qué técnicas de recolección voy a utilizar? Encuestas, entrevistas, voy a hacer visita de campo, voy a hacer inspección técnica, para luego incorporar qué instrumentos son los que voy a utilizar para cuantificar estos descubrimientos que estoy realizando. Y luego pasar a detallar qué procedimientos voy a utilizar para asegurar que este estudio, esta investigación pueda ser replicable. Es decir, se pueda hacer en otro contexto y que la validez de mis resultados sea también, si quieren, positivista. Es decir, que en otros entornos, utilizando tus mismos métodos, utilizando tus mismas características, también se puedan hallar resultados similares a los que estás presentando. Luego, como parte del documento, también hay que hacer una pequeña presentación de los resultados, que serían mi análisis y conclusiones, donde de forma ya más objetiva y organizada voy a empezar a demostrar y visualizar los hallazgos que he encontrado en la investigación, como la distribución de datos, a lo mejor histogramas, diagramas de dispersión, sobre todo complementando la información y la deducción que estoy sacando de mi investigación. Luego de eso voy a pasar a la interpretación de mis marcos teóricos, analizando el significado de mis resultados. Voy a conectar explícitamente los hallazgos con lo que había planteado inicialmente en el marco teórico para refutar, es decir, para aceptar o rechazar la hipótesis inicial que había planteado. Luego haré una comparación en lo que otros estudios de investigación o mi marco teórico plantea con mis resultados, identificando similitudes, diferencias, implicaciones prácticas o teóricas o nuevos hallazgos dentro del campo de estudio que estoy realizando. Para finalmente darle una revisión y ver si es importante y claro mi documento, viendo si tengo problemas con la redacción, si es que es fácil para la comprensión del lector, si puedo difundirlo y puede ser un documento que ayude también al conocimiento académico y también reconociendo mi aporte a partir de la investigación. Entonces, para eso lo que se recomienda es no ser ambiguo, tener una redacción formal, un léxico exacto,
usar términos que estén relacionados con mi carrera o con el trabajo que estoy haciendo, tener una sintaxis clara, tener una buena gramática, tener una buena puntuación y cuidar mi ortografía. Esto ya lo hemos visto. Esto también. Esto sobre todo para tratar de tener una mejora continua que me permita que luego se puedan reproducir nuevos textos académicos en base a lo que yo he encontrado y que el aprendizaje siga fluyendo, sea constante y sea un aporte a la materia o mi campo en el que estoy trabajando. Por eso es importante que dominemos la estructura académica, que tengamos un rigor técnico, seamos objetivos, precisos, que utilicemos la ética y que tratemos de lograr una mejora constante. Hasta aquí entonces lo referido a la estructura de nuestros textos académicos. ¿Hay alguna duda? Ninguna, Liz. Gracias, Lourdes. Yo tengo una duda. ¿El Luis va a estar el próximo sábado? Posiblemente no. Estoy con actividades, le comento. ¿Cómo te he leído tu pensamiento, Luis? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué, Luis? ¿Dónde vas a ir, Luis? No es más, le comento que estoy en la directiva del Colegio de Topógrafos y justo la siguiente semana es su entrega de medallas de un campeonato que estaban realizando y tengo que estar presente porque ya me ha faltado todo este mes casi. Ya. ¿Tú, Elio, vas a estar el próximo sábado? Sí, licenciado, voy a estar. Entonces hagamos un pequeño simulacro. El siguiente jueves lo que vamos a ver es, nos vamos a concentrar en el tema de las normas básicas de referencia en lo APA, ¿no? En cómo hacer las citas, vamos a hacer ejercicios y demás. Pero para el 13 tenemos programado nuestro primer parcial. La duda que tengo es, ¿ya han entrado a la plataforma? ¿Conocen la plataforma? ¿Han dado algún examen en la plataforma? Aún no, Liz. Ningún examen. No, si nos puede explicar cómo entrar, digamos, porque sí hemos cargado trabajos, digamos, pero no sé cómo es, digamos, cuando nos den el examen, porque nos dice que va a ser con cámara encendida y no sé qué. Mi caso no es tan exigente ni matador. A ver, este es el link de la universidad, les aparece eso, ¿verdad? Se vienen a aula virtual, seguro me va a pedir mi correo, no me ha pedido. Me voy a entrar a mi materia, todavía no he cargado el examen porque quiero hacerlo con ustedes. Entonces, vámonos al de ética. Me entro al de ética. Tienen ustedes también esto, ¿verdad? Donde están las presentaciones, donde está nuestro enlace para entrar al canal de lo que hemos hablado, que está en el YouTube. Siguen bajando hasta lo último y aquí les va a aparecer primer parcial
de técnicas de estudio e investigación y hacen un clic. ¿Hasta ahí bien? Sí, Liz. Van bajando y aquí les va a salir resolver el cuestionario. Aquí van a venir las preguntas. Ustedes tienen que establecer cuál es la correcta. Ir a la siguiente página. La contestan. Así van siguiente. Y termina el examen después de las aproximadamente 30 preguntas que vamos a tener. ¿Está bien? Ok, Liz. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto tiene un periodo de tiempo donde te permite responder, entrar al examen y demás. Entonces, pero tenemos el jueves también clases. Ahí podemos quitar algunas dudas. Y ese periodo lo que podemos hacer es lanzarlos desde las 8:30 de la mañana del sábado hasta las 12:00 del sábado, para que tengan todo ese tiempo para resolverlo el momento que ustedes puedan. ¿Ya? Ahora, regálenme 2 minutos. Quiero hacerles algunas preguntas. Esto lo vamos a ver con más profundidad el jueves. Si yo les pregunto qué caracteriza principalmente al aprendizaje autónomo, ¿qué me responderían? Aprendizaje, o sea, uno solo que ¿Perdón? aprende por su cuenta, ¿Perdón? que el estudiante aprende por su cuenta. Aquí tienes las opciones. A, B o C. Es lo que has dicho, pero en otras palabras. Ah, ya. La B, licenciado. Gestionar el propio proceso de aprendizaje con iniciativa y responsabilidad. Sí, licenciado. De acuerdo. Entonces, esa es la correcta. Ahí donde hemos visto, le apretan B. Si un estudiante se enfrenta a un texto complejo en su carrera de administración, ¿qué es lo que debería hacer primero? Licenciado. No te escucho bien. Subrayar el texto. Dale una leída a dale una leída a todas las posibles respuestas, Lourdes. Sí, licenciado. El No B, me Liz. ya, pero no me van a decir el jueves así B. Si no vamos a razonar, vamos a realizar una prelectura, ver los títulos, subtítulos y resúmenes para activar conocimientos previos. Ahora, no sé si les voy a poner la retroalimentación, pero el jueves sí la podemos ver y ir contextualizando qué es lo que queremos. En ese contexto, lo que les plantearía el jueves es que la primera parte veamos el tema de las normas APA y otro tipo de
formas como citar fuentes y después le demos una revisada al examen, pero quiero saber su criterio. Está bien, licenciado. Excelente. Gracias, Elio. Luis, ¿tú qué dices? Está bien, Di, por mi parte, no hay inconveniente. Entonces no me vas a fallar el jueves, Luis. No, Lourdes, Lourdes, cuento contigo el jueves normal, ¿verdad? Sí, posibles. Excelente, entonces ¿les parece si llegamos hasta aquí? Sí, Lisa. Muchas gracias, tengan un buen fin de semana, nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hasta luego. Hasta luego.